página 10 a 13. Tratado de la naturaleza humana, por David Hume. Estudio preliminar. Por Félix Duque. Sección 2. Influencias. Desde los tiempos de Reid y Beattie se ha hecho popular la idea, cuasi hegeliana, de un Hume que sigue y culmina el empirismo inglés de Locke y Berkeley, formando así esa insular trinity de que irónicamente habla Flew. Además, este Hume, al ser más radical que sus antecesores, y negar las reliquias vergonzantemente metafísicas de estos, acaba reduciendo al absurdo el movimiento empirista mismo, lo que prueba que hay que aceptar la sana metafísica, para que la razón no desvaríe. Nota 14. Así comienza Hirschberger su estudio de Hume. Con Hume alcanza el empirismo inglés su culminación doctrinal, y adquiere la acometividad revolucionaria que partirá de él. Hume rompe definitivamente con la tradición metafísica occidental, que va desde Heráclito hasta Leibniz, e inicia el movimiento que lleva a las modernas filosofías antimetafísicas desde Comte a Clages. Fin de la nota 14. Y, de la misma manera que se mira al pasado para explicar el caso Hume, inevitablemente se acude a Kant, ya que, como todos sabemos, Hume le despertó del sueño dogmático. No deja de ser lamentable esta simplista reducción del filósofo escocés al oficio de despertador. Pero ya hablaremos de esto más adelante. Nos interesa ahora conocer los autores que influyeron en la redacción del tratado. Volviendo a esa trinidad insular, es indudable que Locke influyó profundamente en Hume, y no siempre para bien, me atrevería a sugerir. La parte 1 del Tratado 1, con toda su anatomía mental, lo revela claramente. Pero que Berkeley tuviera una influencia decisiva es más que dudoso. Es cierto que el tratamiento de las ideas generales, 7, y del espacio y el tiempo como conjuntos de puntos sólidos y coloreados, 2, tiene un indudable sabor berkeleyano. Pero existen también claras muestras de que la lectura de este autor debió ser bien superficial, véase nota 53 de Tr. Y, hay ocasiones en que uno se inclinaría a pensar que el conocimiento que Hume tenía de Berkeley era solo indirecto, y que no fue hasta 1740, momentos antes de escribir el apéndice, cuando empezó a leerlo. En todo caso, el distanciamiento del obispo de Cloyne es patente, véase notas 104 y 124 del libro y. Por otra parte, se tiende a olvidar algo que es casi una perogrullada. Hume escogió retirarse a Francia, y en este país estuvo por espacio de 3 años, escribiendo su obra. ¿Cómo pueden decirse, entonces, cosas como, que viviera durante 3 años en Francia fue un accidente que no dejó huellas, ni en el tono ni en el contenido? Esto es indudablemente falso. La influencia de escépticos franceses como Montaigne y, sobre todo, Pierre Bayle, fue decisiva. Aparte de la huella berkeleyana, los argumentos humeanos sobre la naturaleza y limitaciones de la matemática en Tr. Y están basados fundamentalmente en Bayle y Malesieu. La mayor parte de las alusiones históricas del tratado, Spec. En el libro Y, están tomadas de autores franceses, como Rollin y St. Évremont, véase nota 87 de Tr. Y. Pero, sobre todo, es Nicolas de Malebranche quien ejerce una decisiva influencia sobre Hume, con Frontes J. Laird, Hume's Philosophy of Human Nature, Anden, 1967 2, y, X, The Historical Situation. Doctrinas tan fundamentales como la del juicio natural, 9. y, página 221. La negación de la evidencia de comunicación del movimiento y de la eficiencia de la voluntad humana, y aún la teoría de las pasiones y la moral, la distinción entre pasiones apacibles y violentas corresponde a parte de una posición semejante en Hutcheson a la división malebranchiana de inclinations passions, tiene la clara impronta del ocasionalista. Y esto para no hablar del conocimiento de la filosofía tradicional, que Hume recibe, y acepta sin crítica, de Malebranche y Bayle. La influencia de Descartes, por lo demás, sea directa o a través de Malebranche, es también notoria. Las bases metodológicas del principio atomista, lo diferente es distinguible,
y lo distinguible, separable, son claramente cartesianas, todo lo que puede concebirse existe posiblemente. También lo es la definición de sustancia que Hume, implícitamente, acepta para sus percepciones, ib. 5.y, página 376, y la correspondiente nota 147. Por lo que respecta a otras influencias, la de los sentimentalistas, especialmente Hutcheson, es decisiva en la moral humeana. Hoy sabemos, gracias a los esfuerzos de N. Kent Smith, uno de los mejores comentaristas de Hume, que incluso la teoría de impresiones e ideas, hasta ahora pseudo-lockeano indiscutido, muestra una clara influencia hutchesoniana. 17. De este mismo autor se derivan las teorías del moral sense, de la benevolencia altruista y el utilitarismo. Por último, no podemos dejar de referirnos a una influencia seguramente indirecta, la de Sir Isaac Newton. Ya en el mismo subtítulo del tratado aparece claramente el deseo de ser considerado el Newton de las ciencias morales, como lo denomina Passmore, en frase afortunada. Hume debió tomar contacto con las doctrinas newtonianas a través de sus profesores de Edimburgo, James Gregory, sobre todo, no se conoce con certeza si llegó a recibir clases de Colin Maclaurin, el mejor discípulo de Newton, que se encargó de la cátedra de matemáticas en 1725. En cualquier caso, la metodología del tratado aspira a seguir las huellas de los Principia Mathematica, y está presente casi en todas partes, desde la comparación de los principios de asociación con la atracción, comparación seguida de una clara perífrasis del hipótesis non fingo, int, y, página 83, a las reglas para juzgar de causas y efectos, y 14, claro de la regulae philosophandi del sistema del mundo, Principia, y. También tienen una clara impronta newtoniana los numerosos experimentos en confirmación de hipótesis, compárese por ejemplo, 2, Passim. El llamado principio atomista, antes citado, 7, página 108, y la correspondiente nota 23, supone una transposición al mundo psíquico, a través, curiosamente, de una metodología cartesiana, del atomismo de Newton. Nota 20. Teniendo en cuenta todo esto, me parece probable que Dios, en el principio, formara la materia a base de partículas sólidas, macizas, duras e impenetrables, tan duras, que jamás podrán dividirse o romperse en fragmentos. Fin de la nota. En resumen, y dicho de un modo algo simplista, podremos afirmar que cuanto de mecanicismo asociativo hay en Hume se deriva, con razón o sin ella, esta es otra cuestión, de la ciencia newtoniana, mientras que el sentimentalismo humanitario y utilitarista está originado en Hutcheson. Y puede decirse también que la causa principal de que el tratado resulte una obra mal equilibrada se debe a los intentos de armonizar y complementar ambas corrientes, esto se ve claramente en Tr. Y muy especialmente en el estudio de las pasiones indirectas. El punto álgido, e inconciliable, de choque se encuentra, según creo, en el problema del yo, como veremos posteriormente. Quizás sea interesante señalar ahora que el parcial abandono de Newton en la Enquiry y obras posteriores, el implícito reconocimiento del fracaso del espíritu de sistema, y, en definitiva, la relegación del método experimental en favor del meramente descriptivo e histórico, marcan la evolución de lo que Hume entiende por investigación filosófica. Los fracasos y dificultades en la elaboración de una ciencia del hombre, compárense los ambiciosos propósitos de la introducción con la amarga confesión de impotencia de Ib 7 y del apéndice, harán acercarse progresivamente a Hume al ideal del filósofo ilustrado, especie de intermediario entre el mundo académico y la vida cotidiana. Nota 21. En este sentido, no puedo sino tenerme por una suerte de representante o embajador del reino del saber en el de la conversación, y considero mi deber el fomentar las cordiales relaciones entre ambos estados, que tanto dependen el uno del otro. Así, informaré a los sabios de cuanto pase en sociedad, y procuraré aportar a ésta los bienes de mi país natal. A pesar de todo, Hume sigue considerándose filósofo, f.d.
que puedan serle de utilidad y servirle de entretenimiento. Fin de la nota 21. En el fondo, Hume no hace sino despojarse de unos ropajes artificiales. Los ropajes ocultan el cuerpo, y hasta pueden dificultar los movimientos. Desconocedor de las matemáticas, y autor de unas críticas a esta ciencia, críticas tomadas de otros, que él mismo tuvo el buen sentido de suprimir en sus obras posteriores, comparece nota 46 del libro y, los engorrosos mecanismos asociativos, privados de un simbolismo adecuado, no hacían sino dificultar la comprensión de doctrinas profundas y originales, cuya mejor apariencia estaba en su desnudez. Nota 22. Por ello, el verdadero fundador de la psicología asociacionista es David Hartley, Observations on Man, 1749, que prepara cuidadosos experimentos, cuantificables, y que con su detallada, cuidadosa y cuasi fisiológica teoría llegó a convertirse en la autoridad en la problemática asociacionista durante 80 años, hasta que James Mill propuso el modelo a seguir en el siglo XIX. Fin de la nota 22. Y es que, como dice Nobson, es obvio que lo que sabía de la naturaleza humana lo había aprendido por su propia observación y los datos de la historia, y no por psicología experimental. Página 13.